Barra de Opinión presenta. Tengo ya un contrato para cuando ocurra el sensible fallecimiento poder oír unos 10 minutos lo que digan de mí. Me conformo con eso. A ver, ¿cómo? Sí, que voy a permanecer 10 minutos en la ¿Y ante quién firmaste ese contrato? ¿Ante quién firmaste ese contrato? Lo firmé como funcionario y como empresario. Como funcionario de mí mismo y como empresario de mí mismo para seguir la moda. Bueno, has escrito que le temes a Elena Poniatowska, ¿no? Lo que pueda decir, los adjetivos que te pueda poner. Le tengo miedo a mí mismo. A ti mismo. Lo que yo pueda decir de este ridículo, pero ¿cómo es posible? No. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monse? ¿Cómo vamos a seguir? Nunca entendimos cómo pudiste estar en 3 o 4 lados al mismo tiempo. Tu don de la ubicuidad abarcaba todo: la pintura, la poesía, el humor, la crítica, la lucha por la justicia, el amor a lo bello. Tu don de ubicuidad y tu capacidad creativa, incomprensible para mí, te hizo recoger lo más bello de México, su gente y su creatividad, para fundar museos, porque antes del estanquillo que todos llamamos Monsiváis, hiciste otras colecciones, otros museos, investigaste en otros archivos, recuperaste a Leopoldo Méndez y a todo el taller de gráfica popular, luchaste contra ellos, con ellos, contra el fascismo, como luchaste al lado de los moneros, de Gabriel Vargas y la familia Burrón, de Ríos, del Fisgón, de Hernández, de Rocha, de Ahumada, de Naranjo, que ahorita ha de estar mirando incrédulo la pared de enfrente en su respirador. Estábamos viendo tu libro, El Estado laico y sus malquerientes. La portada, Benito Juárez y la patria. La patria de González Camarena, no cualquier patria. Antes la patria era una patria frigia y esta es ya muy nuestra. La de los libros de texto gratuito, ¿no? ¿Y de quién es el dibujo, Carlos? Del Fisgón. Del Fisgón. Estuvimos buscando el crédito y no lo terminábamos de encontrar, del Fisgón. ¿Y bajo tus indicaciones? No, un caricaturista nunca le puedes decir lo que haga porque siempre sabrá más que tú y siempre tendrá infinitamente más perspicacia. Creo que si algo ha sido una constante en la patria frigia y en la patria reciente es la calidad de los caricaturistas, son extraordinarios. ¿Leyó el libro y después No lo leyó, pero lo he conversado con él tantas veces que es como si se lo hubiera leído como en potro de tortura, pero sí, es porque además él es un gran coleccionista es el curador del Museo del Estanquillo también, ¿no? Pero él colecciona grabado del siglo XIX y tiene un conocimiento como no he conocido, sí, es decir, como nadie. Es espectacular lo que sabe del grabado del siglo XIX, de la historia, el reconocimiento de los personajes, las técnicas, es impresionante. Los caricaturistas trabajan con la ironía, ¿no? Tú eres, más que todo, ¿no? Con el sarcasmo. Con el sarcasmo. Con la ironía sería difícil porque implicaría un grado de sofisticación del público que puede o no darse. En el siglo XIX, ¿qué hacías cuando el 80% del público era analfabeta? Y le divertían las imágenes enormemente, lo politizaban las imágenes, pero si hubiera habido el recargo irónico, se habrían ido. Necesitabas del sarcasmo, del choteo y de todo esto, el zoomorfismo, que los políticos eran animales o de pronto eran bailarinas de cancán, etcétera. Y ahí la ironía tenía un lugar muy menor. Ironía, por ejemplo, en Abel Quesada. Ahí sí es, porque él lo que hace es tomar el lenguaje de los priistas y transformarlo en guillotina,
con sus propios términos. Y Naranjo sí es un maestro de la ironía. Monsiváis es un irónico. Sí, pues soy un leve y tenaz discípulo de ellos. Como los caricaturistas no conozco crítica. Son perfectos en ese sentido porque te sintetizan, te compendian en una imagen lo que a ti te lleva 300 cuartillas que, por supuesto, y de un modo muy objetivo nadie leerá. Y entonces son maestros. Pero Naranjo es un maestro de la ironía, pero también recurre al sarcasmo, también recurre al choteo. Y lo mismo Helguera, Hernández. El que es un excelente dibujante, aunque no suelo concordar con sus puntos de vista, es Calderón, de Reforma. Es un magnífico dibujante. Helio Flores es de verdad único. Entonces tienes un nivel de manejo de la ironía, del choteo, que te hace vivir siempre en el discipulado. En el discipulado de ellos. Sí. De ellos. Tú tienes una colección, supongo, de caricatura importante, ¿verdad? Bastante amplia, sobre todo pensando que muy pocos la tienen, entonces el que seas casi el único te levanta el valor de la colección, no porque en sí misma sea tan valiosa como por el hecho de que ha sido una tarea muy restringida el coleccionar. Pero, por ejemplo, tienes a verdaderos genios, Miguel Covarrubias y el Chango García Cabral. Son notables. Entonces ahí hay una capacidad de registro, de esencialización que te doblega. ¿Cómo no admirar a Covarrubias? ¿Cómo no admirar a García Cabral? Son grandes artistas que además son caricaturistas, que además comentan la realidad. No muy afortunadamente en el caso de García Cabral y muy desdeñosamente en cierto sentido en el caso de Covarrubias, pero los dos son artistas de primer orden. En el protestantismo siempre tienes opciones, una parte metodista, una parte cuáquera. La escuela dominical era cuáquera. El ser una minoría. Minoría de minoría. Me invitan unas amigas a su casa a comer después de que la mamá no quería porque, bueno, en fin, yo era un peligro para la fe. Y me pregunta, ¿y cuándo celebran? ¿Ustedes celebran la Navidad? Me le quedé viendo porque si algo, entre los protestantes la celebración de la Navidad es overwhelming, como decían los varias antiguos. veces al año, ¿no? ¿Eh? Es varias veces al año. No, es continuo. Es todo. Continuo. La Navidad es todo porque es la reconciliación familiar, la conciliación familiar, la oportunidad de desentonar todos el 24 de diciembre, lo que tú quieras. Pero yo no podía decepcionarla a la señora. Le dije, no, señora, no celebramos en diciembre por diversas razones. Celebramos en días distintos del año. La última vez lo celebramos en marzo. Y entonces, pues, era un espectáculo ver a gente de mi familia vestida de Santa Claus en marzo. Pero así es el credo. Y entonces la señora ya se sintió bien de que además de excéntricos eran ridículos los protestantes. Y ya eso le permitió. Pero esto te debió haber dado, supongo, una lealtad a las minorías. La tengo desde entonces. Y una renuncia al término medio mayoritario. No. ¿No? Lo puedes aceptar cuando son causas que te importan, pero aceptar que la mayoría siempre tiene razón por ese mismo hecho, pues no me da ninguna, no me inspira nada. Que te digan de pronto que eso es anormal, te levanta todas las sospechas. ¿Qué es lo normal? En este momento lo normal parece la indiferencia o la impunidad, no lo puedo aceptar. Pero aunque fueran otras costumbres, el hecho de levantarlas como estandarte no me dice nada. Por eso me ha
molestado mucho esa defensa incondicional de los usos y costumbres en las etnias. Ahí me parece que tienen todo el derecho de ser etnias. Pero no tener esos usos y costumbres, pero imponérselos a todos, me parece que ya no. He tenido discusiones con antropólogos, no ahora, cuando vivía el marxismo, y esos antropólogos decían que estaba bien el trabajo obligatorio para las festividades religiosas, etcétera, porque lo contrario era desintegrar a la etnia. Y yo digo que no. Ahí, en este sentido, ustedes vieron el caso último de esta que ganó las elecciones en su pueblo y no se lo reconocieron porque según usos y costumbres, es que eso ya me parece una mujer que no puede gobernar, ¿no? No. Eufrosina Cruz. Y eso es, pero eso es, en el caso de la cuestión religiosa, lo del tequio es implacable. Tienen que hacer el trabajo para el santo del pueblo. Y si no participan de esa creencia, no importa, los meten a la cárcel por no hacer el trabajo. Ya a las 7 habías leído todos los periódicos, pero también, Monsi, habías leído todos los poemas, habías analizado todas las malas noticias, pero también habías escrito tu nuevo catecismo para indios remisos. Ya tenías una idea muy clara de hacia dónde se encaminaba el gobierno, qué nueva felonía nos esperaba, pero sonreías porque habías salvado con un solo telefonazo a un gato, o a un perro, o a un toro, o a un niño, o a una mujer, o a un muchacho desbalagado en esta vida entre el Metro Portales y Villa de Cortés. ¿Y qué tan cuáquero sigue siendo? En el pacifismo total. Nada más. Total. En esto de que los cuáqueros rechazan rituales fijos. Pues son ceremonias muy sencillas. Hay periodos de silencio, de reflexión, hay una abolición de las imágenes. Tiene que ver con una capacidad muy concentrada de rendimiento devocional, por así decirlo. La creencia de que el espíritu ilumina personalmente. Pero eso está desde que entra el espíritu burgués, por así decirlo. La salvación por la fe y no por las obras te da la disposición de la persona. Ya no se salva la comunidad, te salvas tú. Ese es un principio que introduce el espíritu individualista, si quieres llamarlo, en la vida de Europa, después de Estados Unidos. Aquí tarda mucho. Yo creo que la última gran manifestación del espíritu comunitario como incapacidad de evadirse de él es el cine de barrio. Ahí iban todos y reían lo mismo, sentían lo mismo, los sollozos eran corales, todo esto, bueno, que tienen también un sentido, pero ya después viene ya la repartición en individualidades, que lo que da sobre todo el tono del pacifismo, el tono cuáquero es el pacifismo. El pacifismo que puede no entenderse. Por ejemplo, la objeción a participar en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, que yo compartiría, no la entiendo también, porque la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra, digamos, con todo justa, Sí. porque te estabas enfrentando a la monstruosidad del nazifascismo. Y entonces sí había una obligación moral. Después ya no. No he encontrado nada que tenga la mínima Claridad similitud a la y guerra justicia. justa. Había otro dato, según leí yo en una página de internet, que los cuáqueros prohíben el teatro. Bueno. Y algunos divertimentos, no. Porque yo dije, Monsiváis entonces es un gran pecador, ¿no? Bueno, yo primero me adscribo a la parte pacifista. Sí. Y segundo, no, todo eso se ha puesto al día. Por ejemplo,
el único caso de los cuáqueros en los años recientes donde expulsaron a un miembro porque dijeron que les avergonzaba su conducta es Nixon. Nixon. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque consideraron que una persona con esa ética no podía haber surgido de ahí. Y ahí yo creo que tenían razón, pero sobradamente. Vamos a hacer Monsi. Tú nos abriste puertas a otros mundos. A un mundo raro, como ironizarías en este momento. Tú te lanzaste antes que nosotros. Tú defendiste las causas de los más indefendibles, en el sentido de que nadie los cuida. Tú nos abriste puertas antes impenetrables. Soy una señora de 78 años, con 10 nietos tras de mí. Una señora, yo creo, un poco tradicional. Y quiero decirte que nada en los últimos meses de tu enfermedad me ha conmovido tanto como el amor que te tiene Omar. Su dolor te honra, su entrega es tu trofeo. Y a mí me hace entender lo que significa la existencia real del amor sin límites, el amor que no tiene fronteras sexuales. Y ese amor me enaltece a mí también, como enaltece a todos los movimientos de reivindicación o de identidades diversas en mi país, en tu país, en el país que todos nosotros que estamos aquí de pie a tu lado, caminamos a tu lado y vamos a seguir juntos, codo a codo, denunciando lo que tú denunciabas y celebrando la congruencia, la ironía, el compromiso, el clamor por la transparencia, el no sin nosotros de 1996 y el nunca más un México sin nosotros de los indígenas de Chiapas. Has escrito mucho sobre el derecho de la sexualidad en todas sus formas. No. En todas sus formas legales y legítimas, ¿eh? Sí. Cierto. Sí. Pero... O sea, pederastía no. No, eso es inadmisible porque violentas a una persona que no tiene recursos para defenderse. No, lo que también rechazo no, ¿eh? No, eso me parece la parte más abominable y la que todos hemos experimentado. Como amigos, sí, pero ya te hundes. Pero lo que creo es que esa división del cuerpo y el espíritu que sigue tan presente en unos cuantos sectores ha hecho un daño absolutamente monstruoso y que ahora que ya da igual para las nuevas generaciones, porque para las nuevas generaciones la sorpresa es enterarse que tienen espíritu, no que tienen cuerpo. El cuerpo es su plataforma espacial. Y yo creo que toda esa cultura, cuando yo escribí esto, mantenía plazas fuertes. O sea, en México sí hemos transitado la revolución sexual. Tú has dicho muchas veces, la izquierda ha ganado las batallas culturales, desde la minifalda hasta la no descalificación de Juárez como prócer, pasando por el uso del condón como normal. La izquierda cultural, ¿eh? La izquierda cultural. Porque la izquierda política puede ser sí. de un atraso que no se concibe. Pero lo sostienes, sí estamos avanzando todavía en estas batallas culturales. Si no estuviéramos avanzando, la situación sería absolutamente invivible. Si no fueran ridículos todos estos que se oponen a... La derecha cultural. La derecha social. Ajá. Ve lo que ha significado la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ve lo que han significado las sociedades de convivencia, ve lo que ha significado, y esto pongo un ejemplo mayor, la desaparición del duelo por la honra o del agravio máximo por el adulterio. Todo eso... La virginidad, las mujeres llegábamos vírgenes, sí. Todo eso desapareció. Pues no desaparece. Quienes quieran mantener esas ideas están
tienen su razón y qué bueno que lo crean, pero no pueden ya imponerlas. Ajá. Lo que desapareció es la voluntad de imponerlas. Ahí siempre me acuerdo del programa que tenía Groucho Marx, Bet Your Life, donde llega un sacerdote y le dice a Groucho, lo felicito por toda la alegría que le ha dado al mundo, y Groucho le dice, y yo lo felicito por la alegría que le ha quitado. Yo pienso que eso sí, que hay formas nuevas que tienen que ver con la capacidad de gozo. Ahora, frente a eso está la economía, frente a eso está la impunidad de los poderosos, frente a eso está la concentración de la riqueza. Lo que ahora es el mayor enemigo de la alegría para mí es la injusticia social y económica. A lo mejor abrazas a Saramago, con quien viajaste a Chiapas en los 90, a la que sí vas a ver seguro, es a doña María Esther, a tu mamá, que supo educarte como a nadie, que te hizo leer la Ilíada desde muy niño, que te enseñó la Biblia de memoria, que te hizo pensar como piensas ahora, con esa inmensa inteligencia que a todos nos deslumbra. Mi madre era protestante. ¿Y el católico? Muy. ¿Muy católico? Muy católico. Según me dijo mi madre. Doña Esther. ¿Mm? Doña Esther, tu mamá. Sí. Pero ¿por qué hacía? Entonces no conociste a tu papá, nunca tuviste, ¿no? No, nunca. ¿No? ¿No lo recuerdas ni nada? No. Bueno, recuerdo un apellido, pero Aceves, ¿no? nada más, sí. Que te dijeran hijo natural. Además, en la Ciudad de México, quizás si me lo han dicho en Guanajuato, en Jalisco, me hubiera puesto a llorar y me hubiera metido a los cristeros, pero como no fue el caso, lo que hice pues, fue tomarlo como algo que no tenía que ver con la manera en que yo funcionaba, que funcionara en la escuela o en la lectura, en donde sea. Ya no me tocó el melodrama mexicano en ese sentido, me tocó en otros, porque nadie se escapa del melodrama si quiere tener un lenguaje completo. Pero ya ser hijo natural, sí, ¿y qué? No infligió ningún daño a mi capacidad onírica. Nunca tuve pesadillas donde me expulsaban de todas partes diciendo, ¿dónde está tu padre? No, nunca. Fue... Por alguna cosa me salvé. También hablas en el libro, en el Estado laico y sus malquerientes, del derecho de la gente que es religiosa, de ser religiosa. No, eso me parece indudable. Y porque habría gente que trataría de caricaturizar tu postura como anticlerical. ¿Qué dices? ¿Qué es? Soy anticlerical, no caricaturizas mi postura. Si hay clericales, debe haber anticlericales. Pero ser anticlericales no es ser antirreligioso. ¿Cómo puedo ser antirreligioso cuando he vivido entre gente que es muy religiosa? Entonces, explícame, anticlerical, ¿qué es? Antiorganización, y ante una organización que declara tener la virtud suficiente, la virtud necesaria y la única virtud posible para imponer sus puntos de vista, para decidir que las mujeres no tienen derecho al uso de su cuerpo, para decidir que los gays y las lesbianas están fuera de lo normal y que por tanto pueden existir siempre y cuando no se ejerzan. Su mensaje esencial en 1985, durante los 2 terremotos, fue enseñarnos que a la hora de la desgracia podíamos organizarnos solos y hacerlo con más nobleza y más eficacia que ninguna instancia gubernamental. Tu mensaje fue enseñarnos que podíamos ser democracia si tomábamos las riendas como lo hicimos, si corríamos nosotros a buscar picos y palas a la trapalería. Tu mensaje fue ennoblecernos y hacer que creyéramos en nosotros mismos, porque tú eres la nobleza misma
el compromiso mismo, la defensa de los derechos humanos, la indignación y el llanto en real, la frase que alguna vez exclamaste tú que jamás decías groserías, ahora sí que no tiene madre. Los crímenes de odio por homofobia es uno de los casos más repugnantes y más constantes de la vida mexicana, como casi en ningún otro país latinoamericano, que por otra parte tampoco escasea el crimen de odio. ¿El crimen de odio contra las mujeres? No, eso es peor. 600 mujeres muertas en Guatemala, indigna, y justamente lo de Ciudad Juárez, pero lo de Guatemala, eso sí, como decían los clásicos, clama al cielo. Es el horror. Tlanepantla, Tijuana, Toluca. O sea, se nos están multiplicando los feminicidios. Y son crímenes de odio. Feminicidios es descriptivo. Ajá. Te da el sexo de la persona muerta, pero no te da la característica básica que es el victimario no conocía previamente a la víctima. Esa es casi la racionale de los crímenes de odio. Mataron a pedradas a un muchacho de 17 porque era homosexual. Eso simplemente no es admisible. No es admisible que todavía, fue en Guanajuato, en Guanajuato. Y nadie sigue el crimen, buscas al día siguiente información, no la hay. En el caso de dos jovencitos travestis en Guanajuato también, que matan del modo más salvaje, el procurador de justicia de Guanajuato dice, sin rubor judicial de por medio, que seguramente fue un crimen pasional. ¿De qué está hablando? Sí, bueno, porque los homosexuales se matan por razones pasionales dentro de su pero imaginación. ¿qué crimen no es pasional para empezar? Sí, también. Hasta el de Mercader y Trotsky. Mercader mata a Trotsky por un crimen pasional, la pasión estalinista. Pero lo que no puede ser es no advertir la carga del prejuicio. En primer lugar sobre los indígenas. Sobre eso no tengo duda. El sector más golpeado, más discriminado y más insolentemente disminuido en sus derechos es el indígena. Pero también los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, pero también los protestantes, pero también, y te das cuenta que no solo el país es una confederación de minorías, es una confederación de minorías reprimidas. Y la única mayoría reprimida es la de los desempleados, o la de los que consideran ya que su empleo es terminal, y que si pierden ese empleo se les acabó la vida. ¿Y cuál es el camino? Tengamos esperanza. ¿Cuál es el camino para salir de...? No tengo la menor idea, pero sí sé que el camino de nosotros es no solo la denuncia, que es importante, sino el ejercicio de aquello que nos entusiasma. El teatro, el periodismo, la literatura, el cine. La espiritualidad civil. Eso nos salva. Sí. Pero a quienes lo hacen les ayuda, y lo que hacen indica que hay un nivel civilizado al que muchos se adscriben y que vale la pena fomentar, estimular, enriquecer. Y nos da una pertenencia saludable, ¿no? Y gozosa. Sí. Ese tiempo que se dedica a la creación, al genuino consumo cultural, etcétera, es un tiempo que le hurtas a la intolerancia, que le hurtas a la desazón, que le hurtas a la idea de que te estás dejando morir. Si la sociedad que se organiza, si los movimientos sociales son su gran tema, el movimiento estudiantil del 68 es el que nos atañe a todos, es la punta de flecha del cambio que tú buscas, el de la protesta popular y el de la resistencia civil. Oye, antes de pasar a cenar, queremos mostrarte algunas cosas en video. Sí. ¿Te parece para que ya después tenemos con calma? ¿Tomemos el ritmo? Ok. ¿Ya nos sentamos? Acá. No. Ajá.
Yo me siento acá. Ah, antes de... Sí. Sí. ¿Qué representó el 68 en México? Ahí tienes que hablar de una acumulación de representaciones. Lo que representa en el 68 mismo es la indignación moral, la gana de estrenar un nuevo tipo de juventud, la ampliación de la conciencia, la diversión que la tragedia pulveriza, el relajo, el heroísmo, la epopeya y el sobresalto ante el crimen. Representa también la última carcajada de la cumbancha autoritaria, representa la indignidad del Poder Judicial, la absoluta indignidad correspondiente del Poder Legislativo y el capricho del Poder Ejecutivo de Gustavo Díaz Ordaz, seguido de sus ayudantes, secretarios de gobernación, procuradores, lo que sea. Después va representando otras cosas, después va representando la necesidad de cambios trascendentes, después va representando la imposibilidad de seguir con el PRI monolítico, después va representando, y en ese después ya entran tantos otros elementos que el 68 se vuelve un paisaje lejano, obligatorio, prestigioso y en verdad muy útil. La matanza de Tlatelolco es brutal y la matanza de Tlatelolco se viene a entender paulatinamente. En ese sentido, yo creo que siempre habrá que rendirle un homenaje a Elena Poniatowska, porque el libro La Noche de Tlatelolco es el que se presenta como la gran herencia. Sin La Noche de Tlatelolco no se habría comprendido lo que pasó. Por eso es un acto de valor, es un acto de valor que en su momento fue deslumbrante, ¿no? El valor de Elena de publicar ese libro. A mí me parece que más deslumbrante fue el trabajo. Desde luego valor, pues siempre lo ha tenido Elena, ese no es su problema. Me acuerdo de ella repartiendo volantes contra las hipocresías de Luis Echeverría, estando Luis Echeverría presente en San Antonio, Texas. No, lo que me gusta ahí básicamente no es el valor, que es una circunstancia siempre elogiable, pero no, en este caso no central. Lo que me gusta es cómo fue enterándose a través de los amigos, las madres, las esposas, las novias, los compañeros, los profesores, cómo fue enterándose de lo que era ese movimiento y cómo lo fue armando. Ella no lo vive en 68, ella empieza a vivirlo después y es un acopio documental extraordinario. La sociedad civil empieza a adquirir instituciones, organizaciones, todas las ONGs. Sí, con los defectos que puedan tener. Y lo que yo noté ese día, lo robustecí el día siguiente, cuando se da no fue el mismo día, fue jueves y viernes. Hice una crónica el jueves y el otro día la terminé cuando ya entra la desesperación religiosa y la gente sale a las calles a rezar, aunque en fin, que era una respuesta absolutamente lógica. Y ese texto tuvo, digamos que cierto éxito. Bueno, una enorme trascendencia, como cierto éxito. O sea, de allí se empieza a hablar de la sociedad civil casi obsesivamente desde el 85 pero además al 2000. Hay una polémica muy interesante porque un grupo de amigos me refuta, dice que lo que yo estoy diciendo no es Gramsciano, tal, y es muy interesante, pero yo no estaba pretendiendo un concepto científicamente puro o sociológicamente exacto. Lo que quería yo trazar era el espíritu que veía en las calles, que veía en el asombro de estas señoras que de pronto se encontraban dirigiendo el tránsito. Era formidable. Entonces mi entusiasmo me lleva
a eso y no, desde luego, mi sabiduría gramsciana. Y lo que fui viendo es que era importante que se planteara el espacio distinto, porque no hubieran querido habitar el espacio de comparsas del Estado o del gobierno. Esa gente no se hubiese prestado a la rendición por incapacidad. Ya luego lo que viene, bueno, es la fuerza del gobierno, es muchas organizaciones se burocratizan o se vuelven pues bastante mercantiles, lo que tú quieras, pero ese momento de libertad fue formidable. Luchaste como nadie contra la desinformación, viajaste por todo el país, ibas de Oaxaca a Hermosillo, la frontera para ti, Tijuana, Ciudad Juárez, fueron algunas de tus grandes emociones. Fuiste consulta obligada, fuiste el pilar del proceso de don Julio Scherer García. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Aquí caminamos a tu lado, sonreímos contigo, cantamos y bailamos contigo. A ti te gustaba cantar y eras muy entonado. ¿Por qué nos hiciste eso? Y si nos hiciste eso, ¿por qué no nos preparaste mejor? ¿Sientes cariño cuando ves a Salinas? ¿Sientes cariño? Bueno, Salinas llega al cabo de lo que para mí es un fraude colosal. No tengo capacidad de probarlo, no puedo resucitar las boletas quemadas. Me hubiese gustado tener ese don. Boleta, levanta, no lo tengo. Llega con el apoyo de todos los que no quieren violencia, los que no quieren que se trastoque el orden de cosas, lo que tú quieras. Y después del gran esfuerzo de Cuauhtémoc Cárdenas, con una energía enorme, con un grupo pequeño pero valiosísimo en torno suyo, logra crear este movimiento, viene el desánimo, la inercia, lo que podría ser ya la decapitación del espíritu público. Y todos padecemos en ese momento sentir que la omnipotencia del PRI va a continuar. Varios ilustres analistas escriben hay PRI para rato. Y Salinas empieza, tiene como punto distintivo comprar todas las voluntades. Octavio Paz lo acepta. Lo acepta Octavio Paz, lo acepta. Se toma la foto con Salinas, que legitima más a Salinas que a Octavio Paz, por cierto. Sobre todo lo aceptan los poderes, ¿no? Lo acepta el clero, les da las reformas del artículo 130, lo acepta el PAN, lo único que no lo acepta es la izquierda, pero en ese periodo hay 500 militantes del nuevo PRD que perecen, todo para la mayor gloria de la burocracia y lo deshace. Pero bueno, me parece que Salinas logra mucho. Se crea su hijo adoptivo que llama Pronasol, lanza frases como nadie podrá decir de ahora en adelante que hay un solo mexicano olvidado en México, etcétera. Y luego empieza su declive y el 94 es su inhumación, su exhumación, su inhumación, etcétera, etcétera. Nadie lo esperaba, ¿no? Paulina Fox sube y le da un crucifijo a su papá. El día del presidente Fox. Bueno, yo al principio lo vi como una prueba más de cuán necesaria era la alfabetización política y la alfabetización a secas. Que el señor no supiera que era la toma de posesión y no el fin de cursos de una academia de San Francisco del Rincón me parecía triste. Después, cuando quiere burlarse de los diputados que gritan Juárez, 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 y dice, sí, jóvenes, Juárez, 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 Juárez.
ahí me pareció patético, porque lo que hacía era adelantar su escaso sentido del sarcasmo sobre lo que podría ser la situación de un país efectivamente laico, efectivamente secularizado. Y luego él se volvió casi se manda a hacer un tatuaje con el respeto al derecho ajeno es la paz, lo decía cada rato, en las circunstancias más inapropiadas. ¿Y no te dio desconfianza que Fox citara a Juárez? ¿El primer día? No, el primer día choteaba a Juárez. Choteaba. Y luego, entre las cosas que promete, que después repite Felipe Calderón, es que van a introducir la libertad religiosa, y que yo sepa ya existe. Bueno, lo que... Pues tal vez dentro de sus hogares. Tal vez dentro de sus hogares. Dentro de sus hogares y en peregrinaciones. No hay un campo concentracionario esperando a los peregrinos de Chalma, que alguien se haya dado cuenta. No, lo que me inspiró es una desconfianza en un voto por una persona cuyo nivel de conocimientos no excede el de un muchacho no muy avispado, en fin, etcétera. Pero sobre todo lo que me ha ido deprimiendo no es tanto estas escenas, sino la imposibilidad de mermar las dosis de impunidad en el país. Eso es lo que más me deprime. Que no puedes ir muy lejos porque resulta que el empresario no lo pueden meter a la cárcel. Porque la promesa del PAN sí era una moralidad más estricta, ¿no? Eso es lo que prometieron. Eso no se ha visto, pero digamos, centrémonos en lo que ha pasado. Los grandes violadores de la ley gozan todos de cabal salud y tienen todos derecho a que se les aplauda de pie cuando llegan a un restaurante porque han ganado sobre esa estupidez que es la justicia. No. Katia decía ayer la normalización de la injusticia, ¿no? Sí, pero eso ha sido siempre en el país y ahora se da cuando hay una sociedad mucho más viva, mucho más enterada, mucho más crítica. No le puedes imponer la normalización de la injusticia. Este es una foto, ya te va a acercar un poco más. ¿Te acuerdas de esta reunión? Sí, bueno. En el claustro de Sor Juana, convocadas por Rosario Robles, sí. Todas las mujeres. En realidad queremos... Patricia Reyes Espíndola, Beatriz Paredes. Rosario Robles, Marta Sagún. En realidad queremos hablar de las mujeres contigo. Mira, esa foto no me ilustra, porque es la unificación del gueto para probar que juntas de cualquier modo no tienen poder. Caray. Eso estuvo duro. Pero es eso. A ver, pero Marta Lamas, amiga muy cercana tuya, decía que era romper los partidos, las diferencias de partido para unirse en género. Es que yo estoy convencido que eso ya no funciona. No. Como no creo que deba haber ya institutos de las mujeres. Me parece que ya un instituto de las mujeres sigue siendo con todo una forma muy sofisticada y contemporánea del instituto indigenista. Ya no. A ver, Carlos, te voy a citar de memoria, tal vez inexactamente. ¿La revolución de las mujeres sucederá a través de la política o no sucederá? Eso lo escribiste tú por esa época, por el 2003. Espero que tu memoria te sea infiel, porque yo creo que la revolución de las mujeres se está dando todos los días, que ha sido uno de los avances más notables. El feminismo o los feminismos han revolucionado realmente en el sentido mejor y menos violento lo que es la sociedad. Mantener dentro de eso una idea del club de Lulú, para ya no citar tanto el club de Toby, eso es el club de Lulú. No puedo estar de acuerdo. Yo creo que ya tiene todo que estar entremezclado. Me parece muy bien esa unión
cuando hay asuntos específicos. Pero si tú ves lo que pasó con la despenalización del aborto, funcionó porque entraron también, hubo también participación masculina muy amplia. En el momento en que se conjunta la participación masculina y la participación femenina, se gana la lucha. Todo lo que no se había podido ganar, se gana en el momento en que los juristas y los escritores y los periodistas y los académicos advierten la profunda razón la profunda razón del feminismo, y entonces se gana. Yo creo que mientras se mantengan esos guetos aparatosamente cromáticos, no se va a avanzar lo necesario. Tiene que ser ya una tarea integrada. El Día Internacional de la Mujer está bien y ha servido a muchos propósitos, pero tiene que terminar pronto, porque no hay un Día Internacional del Hombre. Pues es que es todos. Es que son todos. Sí. Todos los demás. Yo sí creo que eso sirvió para destacar una élite, no para hacer avanzar una causa. ¿No te gusta esa estrategia? ¿No te gusta esa estrategia? No me gusta nada, porque además se están ganando muchas cosas. Mientras una minoría o una mayoría que tratan como minoría sea la que defiende sus derechos, será importante para mantener un espacio. Pero lo que verdaderamente lo hará que se avance de modo irrestricto es cuando se da el apoyo de aquellos o de aquellas que no comparten esa causa, pero que la sienten justa. Eso no ha pasado en el caso de los protestantes, eso empieza a suceder en el caso de los gays, lesbianas, y en el caso de los indígenas no ha pasado todavía. Se avanzó muchísimo, pero todavía no pasa. La sociedad mexicana todavía no reconoce su racismo profundo y abierto. Y en el caso de las mujeres sí ha funcionado. Y está funcionando cada vez más. Pero para ello es necesario decir, ya basta de las... Del gueto, dices. Sí, de las estrategias, ya no de gueto, pero sí de minoría blindada. Carlos, tú has dicho que la derecha ha perdido cada una de sus batallas en el terreno cultural. ¿Por qué ha ganado sus batallas en el terreno político? Porque lo han convencido que es la forma de defender lo que tiene. Han convencido a sus votantes de que es la forma de defender lo que tienen, porque ha intervenido el poder de la religión organizada, porque hay un sedimento, una inercia portentosa que solidifica lo que se ha visto como la tradición conservadora, y porque, bueno, hay gente que se convence. También son buenos publicistas, ¿no? Eso no creo. ¿No? Son buenos publicistas en la medida en que en una situación de emergencia hacen que un eslogan como un peligro para México funcione, pero no son buenos publicistas en el sentido de dejar instalados mecanismos de comprensión. No dejan uno. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a comenzar el día sin tus llamadas telefónicas? ¿Cómo sin tu risa entrañable? A todos nos dabas algo temprano en la madrugada y amanecíamos con tus consejos, tus críticas, tu bárbara e inconmensurable información. Has tomado riesgos hacia el nosotros que no han tomado otros intelectuales, entrar a los medios masivos, entrar a la cultura pop, ¿no? Disculpa, pero me retrasé porque tuve una discusión con Borges, con Paz y con Cortázar. ¿No te digo que aquí se mete cualquiera? Sí. No, es que mis gatos se pusieron muy retóricos, entonces yo ya me tuve que convencerlos, ¿verdad?, que se tomaran su lechita. ¿Qué hace usted aquí, señor? Pues estamos despidiendo la entrevista, estamos al aire. Es que soy su clon. Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? Ya están platicando ustedes. Es que, Creo que ya van cállate, bastante pesaditos. No lo calle, por favor, delante de mí. Ay, perdón. Es como callar mi alma. ¿Me puede dejar despedir la entrevista, por favor? Despida lo que quiera. Bueno, despídala usted, si Bueno, se pone tan adiós. macho.
Pues despidámoslo a los tres porque me parece que ya es un trío inseparable. Insoportable, diría yo. Bueno, ¿Qué entonces, ¿a palabras me más quitas? bellas elige usted? Oye, Carlos, unos asaltantes se rehusaron a asaltarte una vez que te encontraron en un café. Sí. Te dijeron, maestro, a ti respeto, y pasaron de ti, asaltaron a los demás, y eso no es... Y le dijeron a Carlos, ¿cómo nos contaba Consuelo Sáizar? Que le dijeron, Mis respetos, maestro. usted... ¿Y que te preguntaron que los libros que tenías allí eran tuyos? Sí, pero fue peor en un taxi, porque ahí me sacaron la pistola, me dijeron que cerrara los ojos. Se me ocurrió un chiste estúpido y dije, si me quito los anteojos ya para que ya está de más que cierre los ojos. Y me dijo uno de los asaltantes, no haga chistes malos, o sea que me deprimió mortalmente. Y luego, en fin, se llevaron 2 plumas y mi chamarra y me dejaron cerca de mi casa. Me dijeron, bueno, aquí ya no le queda tan lejos. Y luego cuando me bajé me dijeron, váyase con cuidado, cosa que me pareció ya absolutamente... ¿Y te reconocieron? Sí. Y aún así te asaltaron. Me asaltaron, pero con respeto, y me hablaron de usted. Bueno, claro, y te dejaron cerca de tu casa. Hombre, Mira, te hable de usted un asaltante, Claro. ya... ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tus causas serán nuestras causas. Tu defensa de las minorías, nuestra defensa. No seremos estatuas de sal. Somos, eso sí, tus amores perdidos. Pero tú siempre serás el gran amor que enaltece y que todos buscamos en la vida. Oigan, sí van a dejar lo del hijo natural, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? Por sí, favor. sí. Sí, todo. Se lo debo a mi mamacita. Creo que estuve sincero. Y estuve sincero con lo de López Obrador. Barra de Opinión presentó.